A finales del siglo IV después de Cristo, el exhausto Imperio Romano seguía siendo la potencia dominante del mundo conocido, pero su momento de dominio absoluto ya había pasado y ahora, en lugar de ser un imperio agresor, era un imperio defensivo. Sus fronteras se encontraban constantemente siendo acechadas por tribus bárbaras en Europa y por persas sasánidas en el este. No obstante, y aunque el imperio estaba en horas bajas, todavía seguía produciendo algún que otro hombre brillante. Valentiniano el Grande era uno de esos romanos que recuerdan a un pasado más glorioso, un gobernante tenaz pero altamente eficaz. En tiempos de Valentiniano el imperio romano se había convertido en una máquina muy compleja. Ahora la parte oriental había acrecentado más aún su importancia y su población no hacía más que crecer. Por tanto, la idea de que hacía falta un coemperador para ayudar al emperador a gobernar este vasto imperio ganaba fuerza día tras día. En consecuencia, Valentiniano se vio obligado a ceder ante esta petición popular y nombró a Flavio Julio Valente como coemperador para la parte oriental del imperio. Valente, que era un líder poco experimentado pero leal a Valentiniano, tuvo que enfrentarse a una revuelta liderada por Procopio, quien usurpó su puesto y se proclamó como emperador de Constantinopla. Valente, a pesar de no ser un líder capaz, contaba con muy buenos generales que consiguieron vencer y capturar a Procopio. A pesar de haber sofocado con éxito esta revuelta, las aguas todavía se presumían turbulentas, y los godos, quienes miraban con ojos codiciosos todo lo que ocurría en territorio romano, pronto empezaron a hacer incursiones en Tracia. Valente consiguió acabar también con esos contratiempos, y en consecuencia su popularidad no hacía más que aumentar. Envalentonado tras estos éxitos, se dispuso ahora a fortalecer su frontera oriental, planeando una campaña masiva contra los persas que nunca se pudo llevar a cabo. El porqué eran los godos. En el año 376, una enorme fuerza goda liderada por Fritigerno se apostó en la frontera del Danubio y pidió permiso para establecerse dentro de territorio romano, ya que los lejanos hunos estaban causando estragos en toda la gran llanura europea. El coemperador romano en aquel momento se encontraba en la frontera del este reuniendo tropas para su gran aventura persa, pero al enterarse de la solicitud de los godos, percibió esto como una gran amenaza y modificó sus planes. En aquel momento la frontera del Danubio estaba muy mal defendida, pues el gobernador provincial Lupicino contaba con tan solo unos pocos miles de soldados bajo su mando. Valente, siendo consciente de la debilidad de su frontera, no tuvo otra opción que aceptar la petición de Fritigerno y dejarles pasar. Pero todo esto tuvo un serio contratiempo, pues cuando llegó a otros grupos godos el rumor de la debilidad romana, comenzaron a cruzar el Danubio sin pedir permiso alguno. Lo cierto es que no era la primera vez que los bárbaros acechaban al imperio romano, pero esta vez era diferente, pues esta vez el gobernador romano carecía de recursos para manejar la peliaguda situación. Al dar permiso a los godos para cruzar el Danubio, Valente les exigió la entrega de armas, así como de varios rehenes. No obstante, los godos se negaron a entregar las armas y cruzaron igualmente la frontera. En este punto, para Lupicino la situación era crítica, y rápidamente reunió a todas las tropas que había en el Danubio para custodiar a los godos hasta la sede regional romana en Marcianópolis. Allí Lupicino organizó una cena con Fritigerno y encarceló al líder godo con la intención de desarticular a su ejército. Pero lejos de conseguirlo, los godos comenzaron a rebelarse y Lupicino se vio obligado a dejar en libertad a Fritigerno. No obstante, esto no contentó a los godos, y al ver la debilidad romana en la zona, comenzaron a saquear toda la región causando estragos. Lupicino, al ver que la situación se le estaba yendo de las manos, reunió a los pocos miles de hombres que tenía a su disposición y dio caza a los bárbaros cerca de Marcianópolis.
Pero el esfuerzo fue en vano, pues la furiosa horda bárbara venció aplastantemente a los romanos. Lupicino logró escapar de esta contienda con vida, pero la derrota contra unos godos que venían con una mano delante y otra detrás se convirtió en un asunto urgente de estado. Mientras tanto y después de la batalla, los godos siguieron su curso de saqueo y rapiña por toda la región. Todas estas noticias desastrosas pronto llegaron a oídos de Valente, el cual al verse contra la espada y la pared, se vio obligado a cancelar sus planes para con Persia y tornar sus esfuerzos en Tracia. La situación era tan crítica que Valente incluso pidió ayuda al emperador occidental Graciano, el cual hacía poco tiempo que había sucedido a Valentiniano. No obstante, cuando Valente llegó a Constantinopla, cambió de opinión y en lugar de esperar la ayuda de Graciano, decidió enfrentarse él solo a los godos para llevarse toda la gloria. De este modo marchó hacia Adrianópolis y el 9 de agosto de ese mismo año, ambas fuerzas se vieron por fin las caras. El contingente godo instaló su campamento en una pequeña elevación que le proporcionó una gran ventaja estratégica. Además, los bárbaros rodearon la zona con un círculo defensivo de carros, una especie de empalizada improvisada. Su fuerza de combate se componía de unos 15.000 hombres bien fornidos y alimentados, defendiendo una posición elevada. Por su parte, Valente contaba con unos 20.000 hombres que estaban exhaustos por marchar tantos kilómetros en pleno mes de agosto. La acción comenzó cuando Fritigerno se puso a quemar todo el pasto seco que había entre los bárbaros y los romanos. Al hacerlo, una parte de la caballería romana avanzó sin haber recibido orden alguna, dando lugar a un choque de fuerzas. Para colmo de males para los romanos, la caballería del ala izquierda, al ver a sus compañeros entrar en combate, también cargó contra el flanco derecho godo. Todo esto causó que el grueso de la infantería romana también avanzara y diera comienzo una batalla masiva. Mientras que la carga de caballería romana de la izquierda tuvo relativo éxito, los jinetes del flanco derecho que habían cargado primero fueron poco a poco rechazados por la infantería goda. Mientras tanto, la lucha del grueso de ambos ejércitos en el centro parecía estar equilibrada. No obstante, la infantería romana estaba en cierta desventaja al combatir los godos en una posición más elevada. Y esto hizo que poco a poco los hombres de Valente fueran cediendo terreno. Aún con todo, la batalla estuvo estancada sin un claro vencedor durante varias horas. Pero de repente, varios miles de jinetes bárbaros aparecieron de la nada, dando un golpe de gracia a los romanos. En cuestión de minutos, las fuerzas de Valente fueron cayendo cual fichas de dominó, y a pesar de los intentos por proteger los flancos, ya nada había por hacer. Lo que siguió entonces fue una auténtica carnicería, acabando los romanos con miles de bajas, incluyendo al propio Valente y a todo el alto mando romano. La batalla de Adrianópolis, por tanto, se convirtió en una de las peores derrotas militares de Roma, al nivel de Canas o Teutoburgo. Un auténtico drama. No hace falta decir que Graciano, al ser informado de tal desastre, entró en una inmensa cólera. Según nos cuenta el historiador Zósimo, Graciano fue informado por Víctor, un comandante de la caballería romana. Zósimo nos cuenta que al ser informado Graciano de tal desastre, no sintió gran tristeza por la pérdida de su tío, pues, y dice textualmente, uno y otro se miraban con cierto recelo, lo que explicaría por qué Valente combatió sin esperar a Graciano. Durante los siguientes años, los godos dominaron la región, dejándola completamente arrasada. No obstante, esto no supuso el colapso de la parte oriental del Imperio Romano,
Pues pronto, un joven general llamado Teodosio consiguió, con la ayuda de Graciano, salvar la situación. Pero eso lo veremos en un futuro vídeo, así que asegúrate de estar suscrito a este canal y de activar la campana para ser notificado. Nos vemos en el próximo vídeo.